Gracias. Bueno, pues entonces, ahora tengo el agrado de presentar a la maestra María del Carmen Camarillo Gómez. Ella nos va a presentar su ponencia acerca de la pertinencia de la filosofía para niños en la educación básica en México, a propósito de la pandemia. Maestra, tiene la palabra. Bueno, pues agradezco a los organizadores del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía y a la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP por esta labor titánica y exitosa en donde estamos innovando esta forma de comunicarnos, coloquios, congresos, a partir de la realidad virtual. Me voy a pedir permiso para presentar, compartir pantalla. Bueno, pues como bien ha dicho la querida maestra Carla, este es el título de mi ponencia y bueno, iniciaría con esta breve historia. Tim, de unos 6 años de edad, mientras se encontraba activamente dedicado a lamer una olla, preguntó: papá, ¿cómo podemos estar seguros de que todo no es un sueño? Tiempo después de lamer un poco más la olla, él mismo se contestó: bien, no creo que todo sea un sueño, porque en un sueño la gente no andaría preguntando si era un sueño. Después de esto, pues les presentaría un poco un panorama rapidísimo de la situación actual: violencia, pobreza y pandemia. Lamentablemente, a finales de octubre, las cifras de contagios en nuestro país alcanzaron 924,992 casos y las defunciones ya sumaban 91,753 muertes. Bueno, paralelamente a esto, pues hemos encontrado un panorama muy desolador, comportamientos agresivos de parte de personas que se saben enfermas o portadoras del virus y salen a contagiar con esa finalidad. También hemos visto personas que agreden a empleados por exigirles o solicitarles de la manera más atenta que utilicen el cubrebocas o que pasen por filtros sanitarios, guardar la sana distancia, etcétera. También hemos visto mucha gente irresponsable que sale sin atender las medidas sanitarias, organizan fiestas clandestinas, se abrazan, andan departiendo por la calle sin ninguna conciencia. Entonces, ante este panorama, ¿qué es lo que vemos desde la filosofía y desde la educación? Bueno, que es necesario reconfigurar esto, ¿no? Por lo anterior, es más pertinente que nunca una profunda reforma educativa que recomponga el tejido social, y esto, a nuestro juicio, solo será posible con la implementación concreta y real de las humanidades y particularmente de la filosofía, así como de las artes en la malla curricular de la educación en México. Por tal motivo, pues en el presente trabajo lo que realizo es un breve recuento del panorama educativo actual y apunto una propuesta que pudiera implicar una profunda y verdadera transformación educativa que incluya a la filosofía en todos los niveles educativos. Bueno, y pasamos entonces ahora sí al primer punto, que sería el panorama educativo actual. A partir del año de 1995, la UNESCO emitió una declaración en la cual podemos observar una contundente y categórica defensa de la enseñanza de la filosofía, en donde nos dice que la enseñanza de la filosofía debe mantenerse o implementarse donde ya existe, implementarse donde aún no existe y ser nombrada explícitamente con la palabra filosofía. Pareciera que esto había tenido ecos en nuestro país y, como todos nosotros sabemos, pues el 15 de mayo del 2019
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 3, que incluía en el párrafo 11 explícitamente lo siguiente. Los planes y programas de estudio tendrán una perspectiva de género y una orientación integral. Se incluirá el conocimiento de las ciencias y de las humanidades, y en este sentido será integral, ¿no? Incluirá las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la innovación tecnológica, las lenguas extranjeras, las lenguas indígenas, la educación física, el deporte, las artes, etcétera. De este mandato constitucional emana la Ley General de Educación, que también fue publicada poco tiempo después en ese mismo año, el 30 de septiembre. Y en su capítulo 5 habla particularmente de los planes y programas de estudio, en donde se indica efectivamente que los contenidos y los planes de programas de estudio de la educación que imparte el Estado, los organismos descentralizados o los particulares que tengan autorización y reconocimiento de validez oficial, obviamente van a impartir el aprendizaje de las matemáticas, el conocimiento de la lectoescritura, el aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, el fomento a la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Todo pareciera ir muy bien. Entonces, parecía que ya se iba a incluir la filosofía explícitamente en los planes y programas de estudio. Sin embargo, esto no ha sucedido. Ante este panorama, la Cámara de Diputados, particularmente en la Comisión de Educación y el Observatorio Filosófico de México, decidieron organizar el coloquio que titularon La Nueva Escuela Mexicana y la Filosofía para Niñas y Niños. Esto con la finalidad de sensibilizar a los legisladores y a las autoridades de la SEP que estaban ahí presentes acerca de la importancia, la pertinencia, la necesidad y además asumir el mandato constitucional que ya estaba establecido. Producto de este encuentro, se generaron dos cosas muy importantes. La primera es este libro que les presento aquí, que se titula Filosofía para Niñas y Niños en México, un horizonte de diálogo, libertad y paz, en donde se recupera toda esta discusión que se tuvo en este coloquio. Y paralelamente a esto, el 21 de mayo de este año surgió el Comité por la Inclusión de la Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes en la Educación Básica en México, que tiene obviamente como principal bandera pues la defensa de la inclusión de la filosofía en todos los niveles. Si nosotros hacemos un panorama, una revisión panorámica de lo que ha sido la educación en México, particularmente en el área de las humanidades, pues todo se ha resumido a la enseñanza del civismo. Así tenemos que, por ejemplo, desde 1908 hasta 1971, la materia se llamó civismo constitucional o bien civismo e historia. En esta parte de la pantalla podemos observar una imagen de cómo era atendido el civismo en los contenidos de los libros de texto en la década de los 60, en donde podemos ver que era un listado nada más de las leyes, de los derechos, de las obligaciones y de cuestiones de hinchar los corazones patrióticos, ¿no? En la imagen al lado podemos ver cómo se veía o cómo se atendía el civismo en los libros de texto de la década de los 80. Esto era lo único que aparecía, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que necesitamos los niños, que necesitan los niños para crecer sanos y felices, y quiénes nos cuidan, por qué nos cuidan, etcétera. Esto fue cambiando y en el año del 2009 se presentó una reforma educativa muy importante. Aquí se incluye las competencias cívicas y éticas y estas adquieren un carácter integral. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que promovían era una educación ya no cívica, sino ciudadana en la secundaria y en la primaria se incluían en un programa integral de formación cívica. Por eso no se llama
civismo, sino formación cívica y ética. Este programa se llama el PIECI y tenía el enfoque de resumir las siguientes competencias. Por ejemplo, tenía la intención de promover el fortalecimiento de la convivencia democrática y ejercer los derechos humanos, de lo que ya nos había hablado muy bien el maestro Pedro. Promueve desarrollar las competencias para actuar y responder a situaciones que tienen que ver con su vida personal y social y asumiendo una postura ética. Se desarrollaba o se pretendía desarrollar la competencia de la reflexión crítica y esto promovía una formación integral porque atendía 4 ámbitos formativos, es decir, el ambiente escolar, la vida cotidiana del alumnado, la asignatura propiamente dicha y el trabajo transversal, es decir, había un entrecruzamiento entre esta disciplina con las demás asignaturas. Es importante señalar que este programa fue fruto de un convenio que estableció la SEP con el INE y se hicieron muchos materiales de muy buena calidad acerca de la formación cívica, de fomentar la cultura democrática, de la participación social y sobre todo de la formación ciudadana. Sin embargo, esta iniciativa pues se fue diluyendo. En la reforma del 2011 únicamente se redujo a 3 competencias y a 3 ámbitos, perdón, 3 ámbitos formativos, y ya para la reforma del 2017 se diluyó por completo. De tal suerte que la asignatura, por decirlo de alguna manera, que se llamaba Formación Cívica y Ética, se redujo otra vez a la materia de civismo. Ahora, después de este recorrido, pues entonces les platicaría cuál es la propuesta. Bueno, para ello voy a arrancar a partir de de los materiales que están vigentes ahorita, que son los del 2020. Este material que les presento aquí forma parte del libro de texto de formación cívica y ética de quinto de primaria en el presente ciclo escolar. Aquí, como podemos observar en la pantalla, otra vez se presenta, en este caso, por ejemplo, nos presentan la República y cómo está constituida y cómo se divide. Entonces vienen los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En la página que sigue, le piden a los chicos de quinto que identifiquen estas imágenes y digan cuál de ellas consideran que representa un gobernador, un juez y un diputado, ¿no? Y bueno, vienen una serie de actividades. Esto también es del libro de quinto, en donde se presentan aquí cuáles serían las acciones que podríamos considerar un ambiente democrático. Ajá, y aquí otra vez se pide una serie de actividades al respecto. La siguiente página dice formación democrática de gobierno. Aquí de manera muy concisa, pues nos dicen o pretenden decirnos qué es la democracia. Y bueno, vienen unas imágenes que, a juicio de los que nos hemos dedicado a estudiar esto ya por hace un rato para hacer una propuesta diferente, pues las vemos un poquito complicadas. Entonces, la siguiente página nos hablan de la forma de gobierno de México y la división de poderes. Y en la siguiente, ya que sería el bloque siguiente, nos hablan acerca de definamos intereses comunes a partir de la experiencia de la convivencia democrática. Y nos hablan también del ambiente democrático. Sin embargo, ¿cuáles son los problemas que encontramos? Bueno, los problemas que encontramos es que otra vez es algo enunciativo y no es algo práctico. Y vamos a decir por qué. Bueno, en 1998, Matthew Lipman presentó el trabajo Contribución a de la filosofía a una democracia deliberativa. La apuesta educativa de este autor es preparar a los estudiantes para ser ciudadanos de una democracia, y en ese sentido de lo que se trata es de trascender la educación cívica, que se limita a hablarles de la democracia y redireccionar el aprendizaje para convertir a los estudiantes en participantes de investigación, como sucedería en cualquier proceso democrático. Por eso es que consideramos que estos libros se han quedado bastante cortos. ¿Por qué? Porque enuncian lo que es la democracia, le piden a los chicos que investiguen
qué ejemplos democráticos se encuentran, pero por afuera, y no es algo que se viva cotidianamente en el aula de clases. Entonces, en los contenidos y las actividades propuestas por la SEP, pues encontramos que el aula es vista de manera tradicional como un espacio donde el docente imparte la clase y en un segundo momento y por fuera de la misma, los alumnos deben rastrear ejemplos de ejercicio democrático. Para el filósofo norteamericano, el aula debe ser el lugar de la democracia deliberativa por excelencia, si es que la entendemos como el espacio en donde se practica la comunidad de diálogo y la comunidad de indagación. Un minuto. Un minuto, sí. Para que esto sea posible, debe cumplirse con 3 facetas. La filosofía entendida como fuente de conceptos abstractos, la filosofía entendida como educación que implica procesos reflexivos y la práctica del pensamiento a alto nivel y finalmente la filosofía como diálogo. Esta es la manera en cómo se entreteje la democracia, la investigación y la filosofía y la ciencia, pues todas los conocimientos, en todas estas los conocimientos y las razones se someten a un juicio y a un escrutinio y se evalúan y deliberan. La deliberación es el diálogo que permite que la investigación vaya más allá de la simple conversación, en tanto que pretende propiciar la argumentación racional. Esto es una breve idea de por qué debe ser formación filosófica y no civismo, que es una crítica que Lippmann hace a John Rawls. Y bueno, las conclusiones aquí las tienen ustedes, que ya es lo que hemos trabajado: ejercer el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y cuidadoso, ser capaces de argumentar, ser responsables de asumir las consecuencias emanadas de la deliberación y que el aula sea un espacio para la democracia. Y bueno, pues ya finalmente, como anuncio, formo parte de este comité, hay un pronunciamiento y en este pronunciamiento, si ustedes están interesados en consultarlo, aquí está la página y estas son las firmas para adhesión. Muchas gracias.